Clara tenía 28 años y llevaba 5 años casada con Miguel. Su matrimonio nunca fue un cuento de hadas, pero ambos se esforzaban por mantenerlo a flote entre la rutina, los compromisos y esos escasos momentos de cariño que conseguían robarle al tiempo. Miguel trabajaba de guardia nocturno en un almacén de Toledo, mientras que Clara era la administrativa de un pequeño salón de belleza en un barrio tranquilo de Illescas, un pueblo cercano donde todos conocían a todos, pero respetaban sus vidas privadas. Parecía una existencia plácida, hasta que una simple cuestión con un mueble desató una cadena de eventos imprevisibles. Todo comenzó cuando Clara vio un polvo extraño en el suelo del salón. Al principio pensó que era polvo normal, pero pronto descubrió pequeños agujeros en la pata de la vieja mesa de madera. Miguel supo al instante que eran termitas. Intentaron remedios caseros y compraron productos, pero los insectos parecían burlarse de ellos. Cada mañana aparecían señales nuevas en lugares diferentes. Al final tuvieron que llamar a una empresa de control de plagas. Y el veredicto fue claro: había que hacer una fumigación completa y abandonar el piso por una semana. Al pensar dónde ir, alquilar un piso les parecía un lujo caro, y con amigos o familiares, el espacio era insuficiente. Entonces Miguel propuso: ¿por qué no vamos a casa de mi padre en Consuegra? Vive solo, y seguro que hay sitio. Clara se quedó paralizada al pensar en Víctor, el padre de Miguel. Apenas se veían, y ese hombre alto, delgado y siempre taciturno con sus ojos penetrantes, le había parecido siempre una especie de enigma difícil de descifrar. Además, estar cerca de él le generaba una extraña tensión que no sabía explicar. Cuando llegaron a la antigua casa de Víctor, una construcción de madera al borde del pueblo, rodeada por un jardín que parecía esconder secretos, Clara sintió un escalofrío. El exterior estaba cuidado, pero una atmósfera densa y cargada parecía envolverlo todo. Víctor los recibió en la puerta con un saludo seco: «Pasad, no os cortéis». La casa olía a madera vieja y humedad, y les asignaron una habitación con una cama estrecha, cortinas pesadas y parquet que crujía bajo sus pasos. Miguel, agotado por su turno, se acostó enseguida, mientras Clara se quedó sentada en el borde de la cama, escuchando los sonidos de aquel lugar desconocido. Al caer la noche, Miguel volvió a su turno nocturno y Clara se quedó sola con Víctor. Intentó leer, pero su corazón latía con fuerza y una sensación de inquietud la invadía. Entonces, 3 golpes suaves resonaron en la puerta. «Clara, he hecho sopa, ¿quieres hacerme compañía?», dijo Víctor con voz grave y pausada. Dudó, pero terminó yendo a la cocina. Él estaba allí, sentado en la mesa, con una camisa sencilla de manga remangada, y sus brazos curtidos mostraban venas marcadas que, por alguna razón, llamaron la atención de Clara. Comieron en silencio. Ella notaba cómo Víctor la observaba fijamente, con una intensidad que se le clavaba en la piel. «¿No te sientes incómoda aquí?», preguntó él de repente. «Solo es un lugar nuevo, me acostumbraré», intentó sonreír ella. «No muerdo», añadió él con un tono irónico, y Clara sintió una mezcla extraña de alivio y tensión. Esa noche, incapaz de dormir, Clara recordó esa mirada fría y penetrante, y un escalofrío recorrió su espalda, no solo por la inquietud. Cuando Miguel se fue a trabajar, dejó a Clara sola con su suegro. Intentó distraerse, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Sin querer, se puso una camiseta ajustada y unos pantalones cortos, ató su cabello en una coleta mientras limpiaba el pasillo. Víctor salió de su habitación justo entonces, y ella notó cómo su mirada se detenía en sus piernas. Un frío intenso le atravesó el pecho. Lentamente levantó la vista, fijándose en él. Él apretó los labios, sin decir nada, y siguió de largo. Más tarde, al volver Miguel, se fue directo a la cama. Clara se quedó viendo la televisión cuando Víctor, en silencio, se sentó a su lado en el sofá. Entre ellos apenas había unos centímetros. El calor de su cuerpo era casi palpable. «¿Extrañas tu casa?», susurró él. «Un poco», respondió con voz baja. «Me alegro de que estés aquí», fue lo último que dijo antes de que Clara se retirara a su habitación, con el corazón latiendo acelerado y la mente llena de preguntas. Aquella noche, tuvo un sueño extraño. Unas manos fuertes la abrazaban, y un susurro había sonado muy cerca de su oído. Despertó sudando, con el pulso desbocado. Por la ventana colaba un rayo de luna cuando escuchó pasos suaves detrás de la puerta. Contuvo la respiración.
A través del pequeño hueco bajo la puerta, vio una sombra inmóvil que parecía esperar. Permaneció quieta hasta que los pasos se alejaron. Se acurrucó junto a Miguel, que dormía profundamente, sin saber que la sombra era Víctor, pero el misterio apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Los recuerdos de la noche anterior, esos pasos furtivos y la sombra en la puerta, no la abandonaban. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, que la casa vieja con sus crujidos y la tensión acumulada le jugaban una mala pasada. Pero la verdad era que algo en aquel lugar le ponía los nervios de punta. Miguel, como siempre, se fue temprano a su turno nocturno. Antes de salir, le dio un beso en la mejilla, sin notar el estado distraído de Clara. Ella se quedó sola en la casa, envuelta en un vestido ligero azul celeste, de tirantes finos que delineaban su figura con delicadeza, mientras la brisa intentaba aliviar la humedad que se pegaba a su piel. Para despejar la cabeza, salió a pasear por el jardín, caminando entre los manzanos viejos, sus ramas retorcidas como si quisieran contar historias olvidadas. De repente, escuchó el chirrido de la verja y vio a Víctor acercarse, arremangándose la camisa. Sus ojos se encontraron y una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. ¿Salimos un rato? Hace demasiado calor dentro, propuso él. Demasiado verano para estar encerrados, respondió Clara, notando cómo el vestido se pegaba a sus caderas con cada paso. Víctor se acercó un poco más y su mirada recorrió con intensidad los hombros desnudos y la clavícula de Clara. Ella apretó los dedos, pero no retrocedió. Esos manzanos ya deberían haber sido talados, dijo, como justificando su presencia, aunque ella sabía que había algo más. Tienen historia, susurró ella sin saber por qué. Ven, te quiero mostrar algo, dijo Víctor, girando y caminando hacia un viejo cobertizo. Clara dudó un momento, pero le siguió. Dentro, el olor a humedad y madera vieja era intenso, y la luz de la lámpara apenas iluminaba las estanterías llenas de herramientas oxidadas. En una de ellas, una caja de madera llamó su atención. Ábrela, le pidió Víctor. Clara levantó la tapa con cuidado y dentro encontró un brazalete antiguo con un diseño de hojas de roble. Fue de tu esposa, dijo él en voz baja, señalando la joya con ternura inesperada. Pensé en tirarlo, pero es demasiado bonito. Ella no apartaba la vista del brazalete cuando Víctor se acercó tanto que pudo sentir su aliento en el cuello. Su mano rozó la suya al tomar el brazalete, y sus dedos, cálidos y ásperos, le hicieron temblar. Te queda bien, murmuró. Un rubor subió por las mejillas de Clara, que, sin pensarlo, salió del cobertizo con pasos rápidos, dejando atrás el aire cargado. Aquella noche, los pasos volvieron. Pero esta vez, Clara no se escondió, se levantó y se acercó a la puerta. A través de la rendija vio la misma sombra inmóvil, como esperando. El corazón le latía con fuerza mientras se aferraba al picaporte. Los pasos se alejaron, y ella se recostó en la puerta, temblando. Al día siguiente, Miguel parecía ajeno a todo. Clara intentó hablar con él, contarle la inquietud que sentía en la casa, pero él solo encogió los hombros. Mi padre es un tipo normal, solo callado, dijo sin más. Y Clara se calló. A quien le iba a contar esa mezcla de miedo y deseo que la estaba consumiendo, decidió entonces tomar cartas en el asunto. Fue a una tienda y compró un vestido verde oscuro, ceñido y con una abertura que dejaba al descubierto parte de su pierna. Esa noche, al cenar, Víctor no pudo disimular su sorpresa. Su mirada se posó otra vez en su clavícula, y Clara sintió que sus palabras eran una caricia invisible. Hoy estás especialmente hermosa, dijo él con un brillo en los ojos que la hizo estremecer. Gracias, respondió ella, jugueteando con el tenedor mientras su mente se desbordaba en pensamientos confusos. Más tarde, ya de madrugada, escuchó los pasos otra vez. Esta vez no se detuvieron en la puerta, sino que descendieron lentamente por las escaleras hacia el salón. Clara, envuelta en una delicada bata de seda, bajó tras ellos. Víctor estaba sentado en el sofá, con la camisa desabrochada y un vaso de licor en la mano. La mirada que le lanzó fue intensa, cargada de algo que ella no pudo definir. ¿No vas a dormir?, preguntó con voz ronca. Se sentó en un sillón frente a él, sus pies descalzos rozando la alfombra. Él notó el gesto y sonrió, mientras sus dedos jugueteaban con el borde de la bata, que empezaba a deslizarse lentamente.
El silencio se hizo denso, y en un instante, sus labios se encontraron en un beso que fue suave y a la vez urgente, lleno de fuerza contenida. Clara sintió que cruzaban una línea sin retorno. No deberíamos, susurró, pero él solo respondió con un leve lo sé, sin soltarse. Se levantó y la siguió hasta su habitación, cerrando la puerta tras ellos. La noche se desvaneció en un torbellino de sensaciones prohibidas que marcaron el inicio de un fuego que nadie podría apagar, pero mientras la realidad los esperaba al amanecer, Clara sabía que nada volvería a ser igual. Y en el rincón más oscuro de la casa, un secreto aún más profundo estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente, Clara despertó con el peso de lo ocurrido la noche anterior aplastándole el pecho. Miguel estaba en la habitación, con el rostro vuelto hacia la pared, ajeno a la tormenta interna que la consumía. La mezcla de culpa, rabia y deseo la dejó paralizada. Había cruzado una línea impensable, se había entregado al hombre que siempre le había parecido un misterio insondable, su suegro Víctor, el padre de Miguel. En el baño encontró el teléfono de Miguel olvidado sobre el lavabo. Al desbloquearlo por accidente, vio un mensaje que heló su sangre, un contacto guardado como Max enviaba textos cortos pero claros. Te echo de menos. ¿Cuándo nos veremos otra vez? Clara se quedó inmóvil, incapaz de creer que su marido llevaba una doble vida con otro hombre. El dolor la atravesó como un puñal. 5 años de matrimonio, y todo era una mentira. La traición no solo la hería por la infidelidad, sino por la falsedad que había vivido sin darse cuenta. Cerró el teléfono con un suspiro ahogado y se sentó en el borde de la cama, tratando de recomponer los pedazos de su alma rota. Mientras tanto, en el salón, Víctor la observaba con una mezcla de preocupación y algo más profundo, quizás culpa. Se acercó con paso silencioso, apoyó una mano firme sobre su hombro y preguntó, ¿estás bien? Clara asintió sin poder sostener la mirada. Tu marido está viviendo otra vida, susurró, y el silencio se volvió aún más pesado. Esa noche, bajo la lluvia que golpeaba las ventanas, Clara y Víctor se encontraron en el jardín, entre los manzanos antiguos. El ambiente estaba cargado de electricidad, como un preludio de tormenta. Víctor la tomó entre sus brazos con una pasión desesperada, arrastrándola a un beso feroz y ardiente. La piel de Clara se erizó al sentir el roce de sus dedos, mientras la ropa mojada se adhería a su cuerpo, resaltando cada curva. Esto no puede seguir así, jadeó ella, pero sus palabras se perdieron entre susurros y gemidos. El mundo alrededor desapareció, dejando solo a dos almas perdidas que buscaban consuelo en el peligro. Al amanecer, Miguel volvió a casa. Clara lo recibió con una mirada fría y distante, consciente de que la verdad estaba a punto de estallar. Pero antes de que pudiera confrontarlo, Víctor apareció en el umbral, sosteniendo un pañuelo negro con iniciales bordadas, SC, las mismas que figuraban en una pequeña caja que Clara había visto en el cobertizo. El silencio se rompió con la furia contenida de Miguel. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con ella? La tensión se cortaba con un cuchillo. La traición, la mentira y la pasión prohibida estallaron en una tormenta que amenazaba con destruirlos a todos. Mientras ellos discutían, Clara se dio cuenta de que detrás de ese pañuelo y de ese hombre había secretos aún más oscuros. Secretos que podrían cambiar para siempre el destino de su familia, y en ese instante, una sombra se deslizó fuera de la casa, observando en silencio, esperando el momento adecuado para revelar la verdad oculta bajo las capas de engaño. ¿Quién era esa figura misteriosa? ¿Qué secretos guardaba? La respuesta estaba más cerca de lo que Clara imaginaba, y su vida nunca volvería a ser la misma. El aire en la vieja casa de consuegra se volvió irrespirable tras la confrontación. Clara, con el vestido verde oscuro todavía pegado a su piel por la lluvia de la noche anterior, permanecía inmóvil en el pasillo, mientras Miguel y Víctor se enfrentaban con una violencia contenida que hacía temblar las paredes. Los puños apretados de Miguel reflejaban una mezcla de ira, traición y desesperación, mientras que Víctor, con sus ojos oscuros y profundos, mantenía una calma inquietante, como si llevara años esperando ese momento. De repente, un portazo resonó en toda la casa, y el silencio se hizo absoluto. Clara sintió como el corazón le latía con fuerza, mientras una sombra se movía discretamente en el umbral de la puerta principal. Nadie la había visto entrar, nadie había oído sus pasos. Esa figura misteriosa permanecía oculta, observando, invisible a los ojos de todos. Miguel, respirando con dificultad, se volvió hacia Clara.
¿cómo pudiste?, preguntó con voz rota. Ella no respondió, las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la humedad del vestido. Víctor, con un gesto brusco, se alejó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde la noche todavía retenía secretos sin revelar. Clara sintió una mezcla de miedo y deseo, una tormenta interna que la consumía. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que el equilibrio frágil que habían mantenido se había roto en 1000 pedazos. Pero también sabía que había algo más, algo oculto en la mirada de Víctor, en la sombra que ahora merodeaba la casa. Mientras la lluvia comenzaba a golpear de nuevo los cristales, Clara se acercó al jardín, buscando respuestas en la oscuridad. Allí, bajo la tenue luz de la farola, la figura misteriosa apareció una vez más. Esta vez, no se ocultó. Clara, dijo con voz suave pero firme, hay cosas que debes saber. No todo es lo que parece. El corazón de Clara se detuvo por un instante. ¿Quién era ese desconocido? ¿Qué secretos guardaba? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para protegerlos o destruirlos? La noche en Consuegra apenas comenzaba, y el verdadero juego de sombras estaba a punto de empezar. La silueta bajo la farola era la de una mujer joven, de cabello oscuro y ojos intensos que reflejaban una mezcla de urgencia y tristeza. Vestía un abrigo largo que se ceñía a sus curvas, dejando entrever una blusa de seda color marfil y unos pantalones ajustados de cuero negro. Su presencia era tan inesperada como perturbadora en aquel pequeño pueblo de Consuegra, donde los secretos solían enterrarse con cuidado. Clara, repitió la mujer, dando un paso al frente. Mi nombre es Laura. Soy quien debería haberte contado todo mucho antes. Clara sintió como el frío de la noche se mezclaba con un sudor frío que le recorría la espalda. La voz de Laura tenía una autoridad que no admitía réplica, y a la vez una vulnerabilidad que despertaba algo extraño en ella. ¿Quién eres?, preguntó Clara, tratando de controlar la respiración. ¿Qué sabes tú de todo esto? Laura suspiró y miró hacia la casa, donde aún se escuchaban ecos lejanos de la discusión. Sé mucho más de lo que imaginas. Víctor no es solo un padre silencioso y estricto. Hay cosas en su pasado, cosas que involucran a Miguel y a ti, aunque tú todavía no lo veas. Clara dio un paso atrás, pero la curiosidad pudo más que el miedo. ¿Qué cosas?, insistió. Laura bajó la voz, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Este pueblo guarda secretos. Víctor estuvo involucrado en asuntos oscuros, y Miguel. Miguel no es quien crees. Lo que descubrí amenaza con destruir todo lo que conoces. Y tú, Clara, estás en el centro de esta tormenta. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Más secretos? ¿Más mentiras? El vestido ceñido, el abrigo que rozaba su piel, todo parecía insignificante ante la magnitud de lo que apenas comenzaba a entender. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó con voz temblorosa. Laura la miró con intensidad y, por un instante, una sonrisa triste asomó en sus labios, porque ya no hay vuelta atrás. Y porque alguien está dispuesto a todo para que esto no salga a la luz. En ese momento, un ruido detrás de ellas las hizo girar. Entre las sombras apareció Víctor, con el rostro impasible y una mirada que congelaba la sangre. ¿Con quién hablas, Laura?, preguntó con voz baja pero firme. Un escalofrío recorrió a Clara al ver cómo la tensión crecía, y supo que la noche en Consuegra solo era el principio de un juego peligroso. Un juego donde nada ni nadie era lo que parecía. Mientras la tormenta comenzaba a desatarse, un pensamiento cruzó su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir la verdad y salvar lo que quedaba de su vida?